Hola a todos, soy Alex, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo un día lleno de alegría, energía positiva y muchos momentos felices. Gracias de corazón por estar siempre a mi lado, acompañándome en cada etapa y compartiendo conmigo estas experiencias tan especiales de la vida. Hoy quiero revelarles algo verdaderamente significativo. No es solo un día especial para mí, sino que estoy seguro de que también lo será para Tuna. He preparado una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños. Pero eso no es todo. Lo más importante de esta noche es que he tomado la decisión de volver a pedirle matrimonio. Quizá recuerden que la primera vez, Tuna necesitaba tiempo para reflexionar. Desde entonces, he llevado en mi corazón la esperanza de que un día estaría lista para dar ese gran paso conmigo. ¿Será este el momento? ¿Aceptará ella esta vez mi propuesta? ¿Habrá cambiado su manera de ver lo que le dije antes? Quiero que me acompañen en este instante tan emocionante. Estoy nervioso, pero también lleno de ilusión. La respuesta de Tuna puede cambiarlo todo: nuestro presente, nuestro futuro y la historia que juntos soñamos construir. Y ahora los invito a seguirme y descubrir juntos qué ocurrirá en esta noche tan especial. Esta mañana me esforcé por terminar todos mis asuntos lo más rápido posible. Tenía en mente un plan especial. Quería dedicar la tarde a hacer algo verdaderamente significativo. En mis pensamientos apareció una vez más la imagen del rancho de Tuna, ese lugar donde siempre encuentro paz y una calidez difícil de explicar. Una vez resueltos los pendientes, tomé el camino hacia allí. La carretera, iluminada por una luz suave de sol, parecía alargar mi impaciencia. Mi corazón latía con expectación. Al llegar sin pensarlo demasiado, levanté la voz: Tuna. Desde la cocina surgió su figura. Llevaba entre sus manos una olla aún caliente. Claramente estaba preparando el almuerzo. Me miró sorprendida, y en sus ojos brilló una chispa de alegría. «Oh, Alex, no esperaba verte tan pronto». Me acerqué sonriendo. «¿Qué estabas haciendo?», ella contestó con dulzura, aunque su voz tenía la prisa de quien quiere atender a todos a la vez. Estaba a punto de cocinar el arroz. «Pero por favor, entra y siéntate, enseguida termino». Con gestos rápidos, dejó la olla a un lado y fue corriendo a servirme un vaso de agua fresca. Me lo ofreció con esa naturalidad que solo tienen los actos de cariño verdadero. Tomé el vaso entre mis manos y en ese instante comprendí algo esencial. La felicidad no siempre se encuentra en los grandes gestos, sino en los detalles más sencillos. Un vaso de agua en un día caluroso, la sonrisa sincera de Tuna al recibirme, la calidez de su hospitalidad. Todo eso me envolvió con la certeza de que a veces los momentos cotidianos son los que guardan la magia más auténtica. Aquella tarde, después de conversar un rato, Alex miró a su alrededor con calma y de pronto me preguntó en voz baja: «¿Y el bebé dónde está?». Sonreí y respondí suavemente: «Acabo de acostar a Henry hace un momento. Seguro dormirá hasta la tarde». «Pero dime, Alex, ¿qué haces aquí a esta hora?». En sus ojos brillaba un secreto, como si llevara tiempo guardándolo. Con una sonrisa enigmática contestó: «Hoy he venido porque quiero llevarte a un lugar especial. Ve a preparar algunas cosas y así iremos los tres juntos, tú, yo y Henry». Me quedé pensativa, dudando. «¿A dónde, Alex?». «No puedo salir así nada más, aún tengo que cuidar al niño». Él negó con la cabeza con una seguridad que me conmovió. «Este sitio es especial y prefiero no revelarlo todavía. Pero no te preocupes por Henry, ya hablé con mi madre. Ella dijo que hoy estaba libre y que además extraña mucho al pequeño. Está feliz de poder cuidarlo». Lo miré con sorpresa. «¿Y no será una molestia para tu madre?». Alex se inclinó un poco hacia mí, su voz llena de ternura.
No en absoluto. Ella lo hará encantada. Solo piensa en ti, arréglate con calma y deja que yo me encargue del resto. Sus palabras tan firmes y dulces a la vez disolvieron mis dudas. Sentí cómo mis resistencias caían poco a poco y como una calidez nueva me llenaba el corazón. Bajé la mirada y asentí esbozando una sonrisa tímida. De acuerdo. Entonces iré a preparar las cosas. El rostro de Alex se iluminó con alegría. Su sonrisa era tan sincera que me hizo palpitar el pecho con fuerza. Aunque no sabía aún cuál era ese destino misterioso, la certeza de que todo estaba pensado para cuidarnos a mí y a Henry me dio una paz profunda. Después de unos instantes de vacilación, acepté su invitación. Y así, con un corazón lleno de expectativas, comenzó a abrirse ante nosotros una aventura inesperada. Una promesa de momentos inolvidables. Después de llegar a casa, dejé al pequeño Henry al cuidado de mi madre. Ella lo recibió con los brazos abiertos, sonriendo con esa ternura que solo una abuela sabe dar. Henry, confiado, se acomodó en su regazo, como si hubiera estado esperando ese momento, y yo pude marcharme tranquilo, sabiendo que estaba en las mejores manos. Así comenzó nuestro camino hacia el lugar secreto, donde había planeado celebrar el cumpleaños de Tuna. El aire de la tarde entraba fresco por la ventana del coche, y a mi lado, ella guardaba silencio, con una mezcla de curiosidad y timidez reflejada en sus ojos brillantes. Yo sabía que intentaba adivinar lo que le esperaba, pero no pensaba revelar nada todavía. En medio del trayecto, decidí desviarme hacia una tienda de ropa iluminada con luces cálidas y atractivas. Aparqué el coche y le dije con naturalidad: «Vamos a entrar aquí un momento». Ella me miró sorprendida. «¿Entrar para qué, Alex?». Sonreí queriendo prolongar el misterio. «Quiero regalarte una blusa nueva. Ven conmigo, no te preocupes». Tuna vaciló un instante, sus mejillas se sonrojaron suavemente. No estaba acostumbrada a recibir sorpresas así, pero finalmente aceptó y entró conmigo. El interior de la tienda estaba lleno de colores y tejidos que brillaban bajo la luz. Caminé entre los estantes, observando con detenimiento, hasta que encontré una prenda que me pareció perfecta, sencilla, elegante y delicada como ella. La levanté con decisión y la mostré. «Mira, creo que esta blusa te quedará preciosa». Ella la tomó con cuidado, probándola frente al espejo. Sus ojos reflejaban inseguridad, y en voz baja preguntó: «¿De verdad piensas que me queda bien?». Me acerqué un poco más, seguro de mis palabras. «Dot, no solo bien, te queda hermosa. Deberías llevarte una o dos más para que tengas de repuesto». Pero Tuna negó con la cabeza, con esa humildad que la caracterizaba. «No, Alex, con esta basta. No necesito más». Su sencillez me conmovió, y en lugar de insistir, solo sonreí. Fui a la caja y pagué sin dejarle oportunidad de protestar, mientras ella me observaba con una mezcla de gratitud y timidez. Al salir, llevaba entre sus manos la bolsa con el regalo. No decía mucho, pero la manera en que abrazaba aquel pequeño detalle hablaba más que cualquier palabra. En su mirada había un brillo especial, y eso me bastaba. De nuevo en el coche retomamos el camino hacia el destino que había preparado. Cada kilómetro que avanzábamos aumentaba mi emoción. Miré a Tuna y pensé que aquella noche no sería solo una fiesta de cumpleaños. Sería quizá el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas, un momento en el que, más allá de las flores, la música y las sorpresas, yo podría decirle con el corazón en la mano cuánto significaba para mí. La esperaba una celebración que jamás olvidaría, y yo, con cada paso de este recorrido, sentía cómo se fortalecía dentro de mí la certeza de que estaba dispuesto a hacer todo lo posible
para que ella y Henry fueran felices a mi lado para siempre. Cuando el coche se detuvo frente a un restaurante elegante, Tuna miró a su alrededor con cierta timidez. Desde la entrada, las luces doradas reflejadas en el suelo brillante la hicieron fruncir el ceño con curiosidad. ¿Qué hacemos en un lugar tan lujoso?, Alex preguntó en voz baja con un gesto de incomodidad. Le sonreí tomando suavemente su mano, como queriendo darle seguridad. No te preocupes, entra conmigo. Hoy solo quiero invitarte a una cena especial. Avanzamos juntos hacia el salón privado que había preparado con anticipación. Apenas cruzamos la puerta, Tuna no pudo evitar abrir los ojos de par en par. Sobre la mesa cubierta con un mantel blanco impecable, brillaban los reflejos de copas de cristal y platos finamente dispuestos. Una selección de platillos exquisitos desprendía aromas tentadores, creando un ambiente que parecía sacado de un sueño. El resplandor cálido de las velas hacía que la escena resultara aún más íntima y mágica. «Dios mío, ¿por qué pediste tantos platos?», exclamó sorprendida llevándose una mano al pecho. La miré fijamente con una sonrisa cargada de ternura. «Porque hoy es un día muy especial y quiero que tengas lo mejor». Ella parpadeó incrédula. «¿Un día especial? ¿De qué hablas, Alex?». Incliné la cabeza observando cada matiz en su rostro. «¿No lo recuerdas? Hoy es tu cumpleaños». Tuna se quedó de piedra. Su expresión era una mezcla de asombro y desconcierto. «¿Mi cumpleaños? ¿Cómo lo sabes?». Yo ni siquiera lo recordaba. Nunca pensé en eso. Me incliné hacia adelante, mi voz se volvió más suave. «Lo vi hace tiempo en los papeles, el día que te acompañé cuando nació Henry. Desde entonces lo guardé en mi memoria. Y hoy quiero regalarte algo que quizá nunca tuviste, una celebración para ti». Sus ojos comenzaron a brillar llenándose de una emoción contenida. Bajó la mirada y murmuró con voz temblorosa: «No sé qué decir. Nunca nadie me había hablado de mi cumpleaños. Ni siquiera entendía lo que significaba». Extendí mi mano sobre la mesa buscando la suya. «Dot, pues deja que esta sea la primera vez. Quiero que esta noche sea un recuerdo feliz, un comienzo. No pienses en el pasado. Solo disfruta de este momento, Dot». Por un instante, el silencio se apoderó de la sala, roto solo por el suave chisporroteo de las velas. Finalmente Tuna levantó la mirada y sonrió. Era una sonrisa tímida, pero en ella brillaba una calidez nueva, una chispa de felicidad que nunca antes había mostrado. Y en ese preciso instante comprendí que a veces no se necesitan regalos costosos ni grandes palabras. Lo que realmente importa es el gesto, la intención de hacer sentir a la otra persona que es valiosa, que merece ser celebrada. Para mí, aquella sonrisa de Tuna era el mejor regalo de cumpleaños que la vida podía darme esa noche. Aquella cena fue verdaderamente perfecta. En medio de un ambiente elegante, iluminado por velas y acompañado de una música suave, Tuna y yo disfrutamos de cada plato con calma. Ella probaba los sabores con una sonrisa serena, y en sus ojos brillaba una felicidad sencilla que me llenaba de paz. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena solo por ver esa expresión en su rostro. Cuando la comida estaba por terminar, levanté la vista hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía en silencio, golpeando suavemente el cristal. Suspiré y le dije con una leve sonrisa: «Pensaba llevarte a dar un paseo después de cenar, pero parece que con la lluvia no será posible». Ella negó con dulzura sus labios, dibujando una sonrisa tranquila. «No importa, Alex. Así, de esta manera ya soy muy feliz». Esas palabras tocaron mi corazón con fuerza. La miré unos segundos más, sintiendo cómo la ternura me envolvía, y entonces me levanté de la mesa. «Quédate aquí un momento, regresaré enseguida».
Tuna asintió curiosa, sin sospechar nada de lo que había preparado. Unos minutos después volví. Llevaba en mis manos una pequeña tarta de cumpleaños, adornada con velas encendidas, y junto a ella un ramo de rosas rojas frescas. Me acerqué despacio, ocultándolos un instante, y le dije: «Cierra los ojos. Tengo algo para ti». Ella se sonrojó levemente. «¿Qué será, Alex? Confía en mí», respondí sonriendo. «Solo ciérralos». Ella obedeció. Coloqué la tarta sobre la mesa y sostuve el ramo con fuerza mientras mi corazón latía con rapidez. Entonces murmuré: «Voy a contar hasta 3 y abrirás los ojos. 1, 2, 3». Tuna abrió los ojos al ver las velas brillando sobre la tarta y el ramo de rosas en mis manos. Sus labios temblaron y las lágrimas inundaron sus ojos. Era sorpresa, emoción y felicidad. Me acerqué ofreciéndole las flores con toda la sinceridad de mi alma. «Feliz cumpleaños, Tuna». Ella tomó el ramo con manos temblorosas y su voz se quebró al hablar. No sé qué decir. Me siento tan sorprendida. «Gracias, Alex. Gracias de verdad». Cantamos juntos «Feliz cumpleaños», y cuando llegó el momento de apagar las velas, la animé suavemente. «Pide un deseo, el que más quieras». Tuna cerró los ojos inclinándose hacia la llama. Sus labios se movieron en silencio, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Luego sopló las velas, y la sala quedó envuelta en una atmósfera mágica. En aquella mirada emocionada, comprendí que quizás su deseo era simple: un futuro lleno de paz con Henry a su lado, y conmigo acompañándola siempre. La luz de las velas iluminaba suavemente el rostro de Tuna. Ella bajó la mirada, contemplando el ramo de rosas rojas entre sus manos. Cada pétalo parecía brillar bajo el resplandor cálido de la sala. En sus ojos había una emoción contenida, una mezcla de sorpresa y ternura que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Respiré hondo. Sabía que había llegado el momento que tanto había esperado. Con la voz baja, temblorosa de emoción, dije: «Tuna, hay algo que necesito decirte». Ella levantó la vista. Sus ojos claros se posaron en mí. «¿Qué es, Alex?». Me incorporé lentamente y con decisión me arrodillé frente a ella. De mi bolsillo saqué una pequeña caja que había guardado durante mucho tiempo. Al abrirla, el brillo de un anillo apareció reflejando la luz de las velas, como un secreto que por fin salía a la luz. Mi voz se quebró por un instante, pero cada palabra nació desde lo más profundo de mi alma. «Tuna, sabes lo mucho que significas para mí. Este anillo lo he llevado siempre conmigo, esperando el instante en que pudiera ofrecértelo. Solo quería que llegara el día en que tú estuvieras lista para aceptarlo. Quiero caminar a tu lado, cuidar de ti y de Henry, y compartir cada paso del camino. Tuna, ¿aceptas ser mi amada?». El silencio llenó la habitación. Podía escuchar mis propios latidos retumbando en mis oídos. Tuna me miraba con los ojos humedecidos, sus labios temblaban. Y entonces, con un susurro apenas audible, dijo: «Sí, acepto». Sentí como una ola de felicidad me envolvía por completo. Todas las dudas, las esperas y los temores desaparecieron en ese instante. Tomé con cuidado su mano delicada y con gesto firme deslicé el anillo en su dedo. El destello de la joya parecía sellar nuestra promesa. Me levanté sin pensarlo más y la estreché entre mis brazos. Ella, sorprendida al principio, me devolvió el abrazo con suavidad. En ese contacto, en ese calor compartido, el mundo entero desapareció. Solo existíamos ella y yo, unidos por una emoción pura y verdadera. Esa noche, rodeados de flores y velas, comprendí que un nuevo capítulo había comenzado.
y esta vez no pensaba soltar su mano jamás. Nhưng Tử Nha vẫn thấy an ủi phần nào khi biết mình có một nơi để ở, dù chỉ là một đêm. Trong lúc cô đang tập trung nấu nướng, bà Đường đã thức dậy. Dưới sự dịu dàng thường ngày, bà lão bảo Tử Nha đi rửa mặt và đi chuẩn bị bữa trưa. Cảm ơn sự ấm áp của bà, Tử Na bưng bát súp nóng hổi ra bàn, còn bà Tang thì đi vệ sinh. Trở về nhà, hai người ngồi bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa sáng giản dị nhưng tràn đầy yêu thương. Dù gần nhưng không quen biết, họ cảm thấy như hai tâm hồn đồng điệu. Giữa những khó khăn, mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn nhà nhỏ, không khí ấm áp đoàn kết vẫn tràn ngập. Đồ Na bà Tang với vẻ mặt tò mò và hỏi: giờ con định làm gì? Đồ Na nhìn xuống mặt đất, nhỏ giọng đáp: con đang nghỉ kiếm chút tiền thưa bà. Bà Tang thấy Đồ Na có vẻ mặt không khỏe, Tử Na liền nhìn cô và nói: bà thấy con không được khỏe cho lắm, con nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy đi tìm việc làm, đừng lo con.